Bueno, vamos a comenzar con la entrevista en el marco del seminario Perspectivas Actuales en Historia de la Educación. Estamos con Sofía Fernández y queremos conocer su experiencia durante el cursado en el secundario en la década del 90, cuando el sistema educativo se encontraba en plena transformación educativa. Buenos días, Sofía. Bien, buenos días, Verónica. Un placer estar acá en esta entrevista con vos. Y bueno, yo por lo que recuerdo, digamos, de ese periodo, yo me acuerdo que estaba en sexto grado en el 98 y bueno, tenía que pasar a séptimo en la misma primaria. Pero con el cambio de sistema educativo tuve que pasar a la escuela secundaria en un octavo. En un séptimo, pero en la escuela secundaria. Entonces el proceso fue distinto, digamos. Yo estaba preparada para el año que viene a hacer todos los rituales, digamos, de séptimo año, de despedida, digamos, los maestros y demás, y no, nos pasaron directamente a la secundaria. Entonces, entre esta cuestión de identidad en el que yo me encontraba también, ¿no?, construyendo y conociéndome como adolescente y demás, tuve que pasar a la secundaria y fue un proceso distinto, digamos. ¿Por qué distinto? Porque yo creo que me costó un poquito, porque había más materias, no estaba la maestra, ya estaban los profesores de las distintas áreas. Teníamos tecnología, química, física, esas dos materias creo que las que me costaron. Teníamos lengua, historia, pero bueno, eran muchas materias y fue como un proceso más acelerado al final. Bueno, cursé 2 años y en esa época, porque esto sucedió en Corrientes, yo hice ahí la primaria, y bueno, hubo un paro general de la provincia y demás, y nos hicieron pasar por decreto. Entonces, estuvimos un año entre idas y vueltas, y por cuestiones personales, familiares, me mudo a la provincia de Misiones, a la capital, y bueno, mi mamá decide inscribirme en una escuela secundaria totalmente distinta, digamos, porque era una ciudad, era un barrio populoso, digamos, conocido como Yogasá, y las condiciones eran distintas. Mis compañeros no eran encima los de la primaria, digamos, que éramos todos, yo tenía 11, 12 años, y ya estaba en octavo. Y bueno, y eran compañeras, bueno, tenía compañeras repetidoras, mucho más grandes que yo. Y bueno, ahí yo tenía que hacer el octavo, después pasamos éramos 60 alumnos, y bueno, la matrícula era muy elevada. Bueno, yo creo que en noveno, después terminé noveno, pasé a primero, segundo, tercero el polimodal, pero en noveno nos dicen, bueno, el año que viene ustedes pasan a primero el polimodal y van a estar en esta orientación. No es que hubo una consulta. ¿Dónde quieren ir? Quieren ir a orientación de servicio, que creo que enseñaban peluquería y otros oficios, y después estaba el de humanidades. A la mañana, y a la tarde estaba ciencias económicas, que es en el que me acomodaron a mí. No habla mal de las cosas, la intención no es hablar mal de la escuela, pero éramos una matrícula muy elevada y ellos necesitaban acomodarnos como podían, digamos, ¿no? Entonces empecé esa orientación y bueno, ya no tenía lengua y literatura, por ejemplo, no teníamos cálculo, teníamos comunicación, teníamos derecho, microemprendimiento, psicología, y bueno, llegaba este periodo y yo tenía que saber qué carrera podía continuar. Entonces me gustaba más digamos, la orientación a humanidades. Y bueno, hablando con el profesor de Derecho que enseñaba Derecho y Historia, terminó optando por un profesorado en Letras. Entonces, hoy que bueno, me recibí ya de profesora, ya estoy hace 10 años trabajando, veo que fue un proceso en el cual yo terminé estudiando otra orientación.
y bueno, y al final los 3 últimos años tenía cálculo de economía y me fue bien en mi desempeño. Es más, tuve el mejor promedio en 5º año, pero opté por estudiar otra orientación. Posiblemente me iba a servir más si empezaba la orientación de humanidades. Pero bueno, así se dieron las cosas y esa fue mi experiencia, digamos, entre el polimodal y mi inicio de la secundaria. Así que bueno. Sí. Por ejemplo, en las mismas escuelas se encontraban los dos secundarios, el nuevo y el viejo. Por ejemplo, estaban los alumnos que ya empezaban a cursar el polimodal y los que venían también de la camada anterior, del secundario anterior. Claro, yo habré escuchado murmullos y demás porque cuando yo estaba en 8º, los que estaban en 5º, o sea, los más grandes que ya estaban, bueno, habían sufrido ese proceso y por ahí, no sé si sufrido, pero fueron parte de ese cambio, y bueno, ellos tenían que tomar esa decisión también entre bienes y servicios, humanidades y economía. Pero sí estaban ellos ellos estaban pasando ese proceso y ya en 5º, digamos. Nosotros recién empezábamos y digamos que íbamos a hacer los conejillos de India, digamos, para ver cómo resultaba todo. Y con respecto al nombre de la institución, ¿qué te acordás? ¿Hubo un cambio en el nombre de la institución? Sí, en ese entonces igual la escuela sufrió un proceso particular ahí porque hubo un barrio nuevo, digamos. La entidad binacional de Ciretá reubicó a las personas que estaban en la costa en esta zona. Entonces se fusionaron dos escuelas. Una se llamaba Politécnico 1, la otra Politécnico 2, y decidieron unirlas y crear el Centro Educativo Polimodal número 1. Y de ahí tengo entendido que hay como 1, 2, 3, como 25 centros educativos polimodales. Sí. Y bueno, una pregunta más. Sé que actualmente trabajas como profesora en esa escuela. Se ve, y ya hoy nos encontramos con la implementación de nuevo del secundario con características del secundario posterior a la ley del polimodal. Hoy ustedes hablan de modalidades o volvió a la organización del secundario. ¿Ustedes tienen 7º todavía en la escuela o ya tienen 1er año? Nosotros siguen con la organización de 8º. Se implementó, digamos, la modalidad tradicional, digamos, anterior al polimodal, que sería de 1º a 5º año. Yo enseño en un 1er año, enseñaba de 1º a 5º, pero por cuestiones laborales me quedé con un 1er año. Y sí tienen 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Y las modalidades siguen, por ejemplo, economía sigue, humanidades también, pero la de bienes y servicios no. Pero las otras dos quedaron. De todas formas, esto de economía que quedó, por ejemplo, se ve que no, los sistemas igual siguen, hay como secuelas del polimodal y viceversa, digamos, en la organización. Pero me parece que este método, este modelo de 1º a 2º año, me parece mejor en el sentido de que tienen más, los de humanidades leen más obras literarias, trabajan más con lo que es textualidad, lectura, escritura, y bueno, los de economía tienen, pero no se quita, digamos, esta cuestión de la presencia de la lengua y las matemáticas, digamos, se combina, se trata de nivelarse. Y bueno, por algo cambiar el modelo educativo también. Muchísimas gracias, Sofía, por tu entrevista. Hasta la próxima. Muchas gracias a vos.